Hola a todos, esto es el Faro de Alejandría y os invito a que naveguéis con nosotros por este mar de la inversión y la finanza. En el vídeo de hoy me gustaría hablar de los tipos de empresas que existen y para ello me valdré por un lado de la clasificación que utiliza Peter Lynch en su libro One Up on Wall Street o Un paso por delante de Wall Street y también de la capitalización bursátil a la que coticen en bolsa, ya que tanto dicha clasificación como su tamaño en bolsa se relacionan entre sí e interactúan. Empezamos por la clasificación de Peter Lynch. Podríamos dividir las empresas en bajo crecimiento, estable, alto crecimiento, cíclicas, de activo oculto o recuperables o situaciones especiales. Comencemos por las empresas de bajo crecimiento. Son aquellas con un grado de madurez ya muy avanzada, muchísima capitalización bursátil y una cuota de mercado prácticamente total. Esto hace que ya crezcan al ritmo del PIB mundial y que la forma que tienen de devolver valor al accionista es a través de recompra de acciones o de entrega de dividendos. Este tipo de empresas tienen la ventaja de que suelen ser muy robustas y con un balance muy solvente. En los tiempos en los que corren se han convertido en sustitutivos de bonos, ya que los tipos de interés son negativos o muy bajos. Entonces, son una garantía de rentabilidad año a año, pero el problema es que están algo sobrevaloradas. En segundo lugar, encontramos empresas estables. Son empresas con una capitalización bursátil decente, con bastante recorrido, pero que sin embargo todavía no han alcanzado su cuota total de mercado y que por tanto tienen todavía unos años por delante de crecimiento razonable al ritmo de mercado, es decir, del 7 al 9%. Normalmente son empresas que han encontrado algún tipo de ventaja competitiva y suelen ser buenas inversiones porque no tienen gran volatilidad y todavía ofrecen retornos razonables. En tercer lugar encontramos las empresas de alto crecimiento. Son empresas que normalmente tienen un tamaño pequeño, capitalizan poco en bolsa y su cuota de mercado es prácticamente insignificante. Esto les permite crecer durante muchos años a un ritmo muy por encima de la media del mercado, es decir, por encima del 15%. Se puede decir que estas empresas tienen la ventaja de que los retornos pueden ser extraordinarios, pero también se corre algo más de riesgo, ya que suele haber más incertidumbre, más volatilidad o todavía no han desarrollado todas sus ventajas competitivas. En cuarto lugar tenemos empresas cíclicas. Las empresas cíclicas son aquellas cuyos ingresos dependen directamente de algún activo subyacente o de la economía en general. Como se puede deducir, hay algunos sectores en particular, como puede ser el sector del petróleo o el de la automoción, en la que por muy bien que vaya tu empresa, por muy bien gestionada que esté o por muy buen modelo de negocio que se tenga, dependen directamente de un commodity subyacente. Como he explicado, una petrolera puede ser un claro ejemplo, ya que siempre va a depender directamente del precio al que cotice el petróleo en bolsa. En el sector de la automoción pasa algo similar. Normalmente los ingresos suelen ser mayores cuando la economía en general está mejor y decrece mucho cuando hay algún tipo de crisis, recesión o corrección. En quinto lugar encontramos las empresas de activo oculto. Suelen ser empresas que tienen activos que no están bien valorados. Un ejemplo claro puede ser el de los REITs o empresas de activos reales o bienes raíces. Cuando una empresa hace su contabilidad, incluye estos activos que pueden ser, por ejemplo, un edificio de oficina, una infraestructura de cualquier tipo, la suelen incluir en sus libros al precio al que la adquirieron en el momento de la compra. Pero sin embargo, este activo, con el paso de los años, ha podido revalorizarse mucho en el tiempo. Con lo cual, estás comprando una empresa a un precio inferior, cuyos activos valen mucho más de lo que la propia empresa refleja en sus libros. Por último, existen empresas que se llaman recuperables o situaciones especiales. Hay momentos puntuales en la economía o en sectores en particular donde existe alguna adversidad o fallo coyuntural que hace pasar un mal momento a las empresas que operen estos sectores. Sin embargo, hay muchas de ellas cuya contabilidad es muy robusta, no tienen deuda y que estos daños o fallos coyunturales no les van a afectar. Si somos capaces de darnos cuenta de que estas empresas son solventes, normalmente son una buena oportunidad de compra. Evidentemente, si el fallo en vez de ser coyuntural es estructural, podemos estar cometiendo el error de comprar
una empresa que esté abocada al fracaso. Suelen ser más difíciles de analizar, pero si se encuentra la adecuada, los retornos son muy elevados. Además de esta clasificación, se ha de tener en cuenta también, como he comentado al principio del vídeo, la capitalización bursátil o el market cap de la empresa, que es su precio en bolsa. Existe una clasificación de empresas también por capitalización bursátil. Si la empresa cotiza de 10 millones a 100 millones, se le llama microcap. De 100 millones a 1000 millones o 1 billón se le suele llamar small cap. De 1 billón a 10 billón, es decir, de 1000 millones a 10.000 millones, suelen ser mid cap. De 10 billion a 50 billion suelen ser large cap. Y por encima de 50 billion son mega cap. Como podéis deducir por la explicación que he dado anteriormente, se van a tener unos retornos u otros. Voy a poner un ejemplo. Las small cap son empresas que ya cotizan lo suficiente como para que sean empresas con un bagaje suficiente como para poder analizar en detalle y darte cuenta de si de verdad han desarrollado ventajas competitivas y son solventes. Pero además tienen la ventaja de que si esto es así, tienen muchísimo crecimiento por delante. Durante la historia, la inversión en small cap ha dado unos retornos muy por encima de los del mercado en general, pero sin embargo, en la actualidad no están pasando por sus mejores momentos. Además, en contraposición, suelen ser empresas mucho más volátiles. Por lo tanto, aunque volatilidad y riesgo, en mi opinión, no está relacionado, si tiene algo de aversión a la diferencia de precios, no son empresas muy recomendables. Evidentemente, cuanto más cotice una empresa en bolsa, probablemente su cuota de mercado sea menor y por lo tanto sus crecimientos no puedan ser tan elevados. Pero existen excepciones que se han de tener muy en cuenta. Porque, por ejemplo, hay subsectores cuya demanda es mayor que la oferta y por tanto hay muchas small cap que están dentro de estos nichos, pero que a pesar de tener poca capitalización ya han abarcado prácticamente toda la cuota de mercado, ya que estos nichos suelen ser muy específicos. Un buen ejemplo son las empresas de informática. Las empresas de informática son empresas con muy pocas barreras de entrada, es decir, es muy fácil, entre comillas, crear una empresa de informática de cualquier tipo. ¿Qué ocurre? Que la competencia es gigantesca y hay algunas grandes multinacionales que prácticamente son imbatibles. Sin embargo, hay subsectores que pueden ser aprovechados por estas compañías pequeñas, ya que estas multinacionales no están interesadas por estos subsectores. Un ejemplo podría ser una empresa que diseña un software para regentar un hipódromo. Se hace un programa o un software para que dicha empresa final o cliente tenga un software para el funcionamiento de su negocio, que es un hipódromo. Evidentemente, Microsoft no va a interesarse por este tipo de subsectores tan pequeños, ya que los beneficios que les puede reportar son insignificantes para su tamaño. Pero para una compañía pequeña sí puede ser interesante. Como conclusión, lo que quiero que se entienda es que, a pesar de ser pequeña, puede tener casi el total de la cuota de mercado de ese nicho. Por otra parte, existen empresas que capitalizan muchísimo en bolsa, pero que sin embargo el sector en el que opera es gigantesco. El ejemplo más claro es el de los bienes raíces. Existen empresas de gestión de activos que capitalizan muchísimo en bolsa, pero que sin embargo todavía tienen por crecer muchísimo más, porque el sector en el que opera es prácticamente el más grande del mundo. Como comento, el de los bienes raíces o activos reales. Como conclusión, se ha de tener en cuenta la capitalización bursátil de una empresa cuando se estudia, pero también se ha de tener en cuenta el TAM o Total Addressable Market, es decir, mercado total accesible. Otra aclaración que quiero que se tenga en cuenta es: existen empresas en sectores cíclicos que por su modelo de negocio se han convertido en anticíclicas. Pondré dos ejemplos para que se entienda bien. Por una parte, tenemos el negocio de la gestión de activos. Normalmente, las empresas que operan en el sector inmobiliario suelen ser empresas cíclicas, porque la demanda y la oferta están sujetas a la economía en general. Sin embargo, cuando tú gestionas activos, hay una serie de costes fijos que no tienes y que por tanto tienes las ventajas de gestionar un sector a nivel mundial de los mejores que existen, pero sin los costes fijos que hacen que en momentos malos de mercado pases dificultades. A su vez, al tú no tener esos costes fijos, tu balance suele estar mucho más saneado y esto te permite acceder
a grandísimos tratos o buenos negocios en estos momentos tan malos de mercado, ya que probablemente puedas comprar activos a mucho menor precio del que realmente tienen y a futuro tus retornos sean mucho mayores. Otro buen ejemplo es el de las royalties. Existen sectores como por ejemplo el de la minería, que son sectores muy cíclicos, porque en primer lugar tienen unos costes fijos gigantescos y en segundo lugar están sujetos al precio del metal precioso que en concreto estén extrayendo. Además, hasta que no encuentras el yacimiento en concreto, no obtienes ningún tipo de beneficio. Sin embargo, en ese sector existen empresas a las que se llaman royalties de oro, como ya he comentado, que lo que hacen es pagar una cantidad de dinero a modo de financiación a esas mineras y a cambio, cuando los beneficios sean palpables, les devuelven un porcentaje, ya sea en mineral en sí o ya sea en efectivo. Pero lo que tienes es un negocio que se lucra de, por ejemplo, el oro y además no tiene ningún tipo de coste fijo. Como ocurre en el anterior ejemplo, en momentos en los que el ciclo del oro está bajo, tienen la oportunidad de hacer grandísimos tratos con mineras, ya que estas, que sí que tienen estos costes fijos, están obligadas a aceptar financiación, quizá en unas condiciones menos favorables para ellos. En definitiva, antes de invertir en una empresa se ha de tener muy en cuenta el tipo de empresa que es, lo que capitaliza en bolsa y estudiar todas estas cuestiones que hemos estado tratando. Como siempre, recordaros que estos vídeos son solamente formativos y que nunca van a suponer ninguna recomendación de compra de ninguna clase de activo. Si os gusta el contenido del canal, no olvidéis de dar like, activar las notificaciones y suscribiros para estar al tanto de todo lo que el Faro de Alejandría tiene por ofreceros. En la frase célebre de hoy citaremos a Bruce Flatt, CEO del gigante canadiense Brookfield Asset Management, mi empresa favorita en bolsa. Nunca te pongas a ti mismo en una situación en la que tengas que vender algo en un entorno en el cual tú deberías de estar comprando algo.